Antes de fin de año la Argentina retoma la posibilidad de exportar carne a Estados Unidos, que en el momento que se cortó estaba en un nivel de mercado de aproximadamente 18.000, 20.000 toneladas por año. Esto no solamente es un gran triunfo para la Argentina, pero especialmente para los productores ganaderos de la República Argentina, que espero que reciban esta noticia con alegría. Si esta situación de los precios de los commodities, que supuestamente se queda estabilizada un tiempo, a la baja me refiero, va a generar absolutamente una recuperación de campo nuevamente para la producción ganadera. Los lobbies de los fondos ganaderos, de las organizaciones ganaderas, se unieron con los lobbies de los fondos buitre para prohibir el ingreso de carne. En caso de que Estados Unidos no cumpla con el fallo de la OMC, es pasible de sanciones. La carne vacuna argentina volverá a tener presencia en el mercado norteamericano. Aquí está con nosotros en los estudios de Visión 7 Central el canciller de la Nación, Héctor Timerman. Buenas noches, muchas gracias por haber venido aquí a la televisión pública, Héctor. Hagamos un poquito de historia. Sí. ¿Desde cuándo y por qué la Argentina no podía exportar a los Estados Unidos? En el año 2000 hubo un brote de aftosa en la República Argentina y la irresponsabilidad del gobierno radical de Fernando de la Rúa, en unión, o sea, en connivencia con sectores agrícolas, ganaderos, ocultaron que había, en vez de informarlo al mundo y decir cuál era la política para solucionarlo, lo ocultaron. Lo ocultaron entre el año 2000 y abril del 2001, alrededor de 8 meses. Ese ocultamiento, que obviamente no sirvió para nada, salvo para agravar la situación, le dio una excusa a Estados Unidos para cerrar el mercado de carnes argentinas. Quiere decir que del año 2001 la Argentina no le podía vender a Estados Unidos carne, porque Estados Unidos decía que la Argentina no era confiable y que no, por lo tanto no dejaba entrar nuestra carne. Pero tiene que ver con ese periodo de la época Sí. de la Rúa, no con la vieja aftosa o No, con tiene que ver con lo que sucedió en el año 2000, un brote de aftosa que en vez de informarlo como estaba obligado el gobierno de Fernando de la Rúa, lo ocultó, claro, con el apoyo de las organizaciones ganaderas. O sea, hay un acta firmada, un acta secreta firmada por todos ellos diciendo vamos a ocultar este hecho, hasta que explotó. Entonces Estados Unidos cierra el mercado de carnes y nosotros tratamos, desde que asumimos el gobierno, de negociar con Estados Unidos diciéndole, mire, hay 60 países donde comen carne argentina, no pasa nada, el brote ya fue eliminado, el brote de aftosa, la carne argentina es sana, hay zonas donde nunca hubo aftosa, inclusive, que es el sur de la Argentina, la Patagonia, y Estados Unidos que no, con excusas sanitarias siempre, porque son las únicas, digamos, razones que pueden esgrimir para prohibir la entrada de carne argentina. Al final, en el año 2011, en el año 2011 fui a hablar con la presidenta me dio la orden de que terminemos con las negociaciones, que no llevaban a ningún lado, y que nos presentemos en la Organización Mundial del Comercio y iniciemos un juicio contra Estados Unidos por proteccionismo. Ayer el juicio, bueno, lo ganamos, la OMC votó, todos sus miembros votaron de que Estados Unidos estaba violando las reglas del comercio, y que no había ninguna medida sanitaria que justifique que no se permita el ingreso de carne argentina. Ahora bien, lo importante es por qué desde el año 2001 hasta el año 2015 estuvo cerrado. No solamente porque Estados Unidos es un país proteccionista, sino porque promueve el proteccionismo dentro de sus industrias. Y sus industrias, la ganadera una de ellas, o todo lo que es agrobusiness, los negocios agrícolas ganaderos, todos esos negocios tienen lobbies que trabajan sobre el Congreso de los Estados Unidos, financiando campañas, haciendo donaciones, pero también peticionando de que los diputados y los senadores norteamericanos le hagan el juego a los intereses de estos grupos. Ahora bien, ¿qué pasó con la Argentina? Hay una organización de lobbies, y con esto termino y les dejo preguntar, pero hay una organización de lobbies que se llama ATFA,
es American Task Force on Argentina, que grupo de tareas americano para la Argentina, y que es el grupo, son la organización de lobbies que financian los fondos buitres para atacar a la Argentina en el Congreso. Como los fondos buitres tienen muy mala imagen en cualquier lugar y es muy difícil que aparezcan, se esconden en alianzas. ¿Y con quién hicieron la alianza? Con los ganaderos. Y cuando ustedes ven en la página oficial de ATFA, que yo la traje acá, todos los que están en amarillos son miembros de grupos ganaderos que hacen lobby junto con los fondos buitres. Entonces está desde las mujeres estadounidenses en el agronegocio, una organización, los granjeros nacionales, el Sindicato de Agricultores de Pensilvania, las mujeres de Dakota del Sur que participan de la economía agrícola ganadera. Son todas organizaciones fantasmas de lobby que con dinero y con presiones políticas, o sea, atacan junto con los buitres a la Argentina. Esto es lo que ayer derrotamos. Derrotamos a este tipo de políticas promovidas por los políticos norteamericanos para que organizaciones de lobby, o sea, impidan el ingreso de carne argentina a Estados Unidos. Incorporamos también en esta edición de Visión 7 Central a Alfredo Zayat. Alfredo, muy bienvenido. Canciller, bueno, primer paso importante, este fallo que acaba de conocerse y usted brindaba los detalles, pero llega el segundo paso más importante, que es la compra por parte de Estados Unidos, la carne argentina. Hay varios, hay otro tema. El gobierno de Estados Unidos dijo que iba a acatar el fallo. El fallo no lo pueden desobedecer. En el caso que lo desobedezcan, la Argentina tiene derecho a imponer sanciones económicas al comercio con Estados Unidos por el mismo valor que se pierde si no autorizan el ingreso de carne. Ahora bien, los buitres y los ganaderos, los lobistas ganaderos, ya están actuando en el Congreso de Estados Unidos para que el Congreso de Estados Unidos continúe prohibiendo el ingreso de carne argentina, a pesar de que eso le va a costar al gobierno de los Estados Unidos una buena cantidad de dinero porque hay un fallo que no quieren cumplir. No es la primera vez que no cumple Estados Unidos. Estados Unidos lleva más de 10 años, creo 12 años, un fallo a favor de Cuba que Estados Unidos decidió no cumplirlo nunca. En la OMC, el país más acusado de proteccionismo es los Estados Unidos. Acá los opinólogos, mucha gente que quiere imponer una agenda en la Argentina, hablan de la Argentina como el país más proteccionista del mundo, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, supuestamente, el de más libre comercio. No es así. Estados Unidos es uno de los países más proteccionistas que existen y es uno de los países más acusados por todos los países de la OMC por sus políticas proteccionistas. En esa línea, a nivel del proteccionismo en Estados Unidos, en el 2007 Argentina ya fue declarada libre de aftosa. Sí. Y ahí mencionaba usted, digamos, del 2007, más allá del 2001 al 2015, hay que tener en cuenta del 2007 al 2015, utilizando esa barrera arancelaria vinculada con el tema sanitario. Y esto es un elemento importante por ahí que pueda desarrollar el tema de cuántas sanciones tiene Estados Unidos dentro de la OMC en relación con la Argentina o con otro, a nivel de cómo los países desarrollados son proteccionistas para sus mercados y libre mercadistas para el resto. Nosotros tenemos un estudio publicado en la página web de la Cancillería, o por lo menos estaba hasta hace un tiempo, que es todos los juicios que tiene la Unión Europea y Estados Unidos. En comparación con la Argentina no tiene ni el 10% de los juicios que tiene Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea, nosotros tenemos aranceles máximos de 35%, como todo el Mercosur, ¿no es cierto? 35% arancel máximo. Los países de la Unión Europea tienen 400% de aranceles. Esto es cuánto tiene que pagar el importador como un impuesto, vamos a llamarlo así, un arancel. Argentina el 35%, en Europa hasta el 400%. La manteca argentina, por ejemplo, paga el 400% en algunos países de Europa. Sobre el precio. Sobre el precio normal, con lo cual es muy difícil competir de esa manera. Ahora bien, no solamente nos ponen aranceles injustos. Cuando una vez pregunté ¿por qué la Argentina tenía un arancel del 35% pero pagaba el 400%? Me dijeron, porque cuando se organizó la Organización Mundial del Comercio, la Argentina no estaba. Y los que estábamos pusimos las reglas que pusimos. Y los nuevos tienen que jugar con otras reglas. Pero yo le voy a decir algo más. No solamente tenemos que pagar aranceles altísimos. En Estados Unidos, el sector del campo
recibe anualmente 60.000 millones de dólares en subsidios. Si no recibiera esos 60.000 millones, aún con los aranceles, nosotros y muchos países de África y de Latinoamérica podrían exportar muchísimo más a todo el mundo. Pero tienen subsidios por 60.000 millones solo en Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaron los ganaderos argentinos? O sea, a mí no me llamaron. Porque se calcula que es un negocio importante, es un mercado importante el de Estados Unidos. Era un mercado de unas 18.000, 20.000 toneladas. Entre 280 a 300 millones de dólares, sí, según lo que tenía. Pero lo importante es que se abrió, lo importante, o sea, lo que puede hacer el gobierno es abrir mercados, o sea, llegar a acuerdos con distintos gobiernos o ir a la OMC. Tenemos el mismo problema con los limones. En Estados Unidos, la Argentina es el principal productor de limones del mundo. Hemos hecho un trabajo enorme para que la industria limonera sea eficiente y pueda competir en cualquier lugar. Y en el único lugar donde no podemos vender limones es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el lobby limonero tampoco nos permite, no les gusta el libre comercio. Ellos quieren tener el mercado cerrado. Sí. Lo puedo vincular con el tema, obviamente, del lobby buitre a través del ATFA, digamos, con la acción de la Argentina para impulsar el nuevo marco de reestructuración de deudas soberanas, donde en las Naciones Unidas en las próximas semanas se va a votar o tomar una decisión importante. Bueno, como usted sabe, el año pasado la Argentina le pidió al grupo de los 77 más China de las Naciones Unidas, que son 134 países en realidad, los fundadores fuimos 77, pero ahora son 134 países, que presenten un pedido para trabajar dentro de las Naciones Unidas algún marco, algún tipo de marco jurídico, legal, no vinculante, porque la Asamblea General es no vinculante, pero que dé un marco de referencia sobre cómo se puede reestructurar las deudas para evitar que los fondos buitres, digamos, y que los países queden, o sea, que los fondos buitres puedan atacar de la manera que atacan a la Argentina y a otros países más, y evitar también, o sea, darle un marco, digamos, a los países para que puedan manejarse, cómo se resuelven los problemas, digamos, cómo se reestructura la deuda soberana. Los países más desarrollados, más ricos, no quisieron, y fuimos a una votación en la cual 124 países votaron a favor de redactar un marco regulatorio y solo 11 países se opusieron, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Trabajamos durante todo este año en las Naciones Unidas. Nunca Alemania o Estados Unidos quisieron participar de ninguna de las discusiones, a pesar de que vinieron premios Nobel, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, expertos de todos los países que deseaban participar estaban invitados a participar. Para definir ese marco, el marco de reestructuración de deuda soberana. Llegamos a un acuerdo, los países que participábamos de la discusión. Ese acuerdo se presentó al grupo de los 77, que lo presentó a las Naciones Unidas para que se vote en la Asamblea General, votación que se va a llevar adelante el 10 de septiembre a la tarde. O sea, ya está fijada la fecha, está fijada la resolución y ahora la pusimos sobre tablas como en el Congreso, se va a votar. Es el marco de reestructuración de deuda soberana, también para entender, es para ponerle límites a la acción de los fondos buitres. Es poner límite a los fondos buitres, pero también para poner un marco de referencia sobre cuáles son las formas en que se puede reestructurar la deuda para evitar que los países queden en esta situación que está la Argentina con la justicia de Estados Unidos. No va a ser vinculante. La gente me dice, pero no es vinculante. No, vinculante es solamente lo del Consejo de Seguridad. Ahora, la Asamblea General es el órgano más democrático que hay. Son 193 países, todos tienen un solo voto, todos tienen una sola voz. La Convención Internacional por los Derechos Humanos, la Declaración Universal por los Derechos Humanos tampoco es vinculante. Sin embargo, tiene una fuerza moral muy grande, o sea, que hace que pareciera que todo el mundo la tiene que cumplir. No todo el mundo la cumple, pero... Son declaraciones simbólicas, claro. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo también, y es un primer paso, porque la declaración que se va a votar, a favor esperemos, dice que se va a continuar los trabajos sobre deuda el año que viene. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos, Alemania, Inglaterra? No, este es un tema del Fondo Monetario. Bueno, vamos al Fondo Monetario. Cuando vamos al Fondo Monetario, el Fondo Monetario nos dice, sí, pero nosotros si Estados Unidos, Alemania, Inglaterra votan que en el fondo no se trate el tema, no lo podemos tratar.
Pero ¿cómo? Si nos dijeron que no lo tratemos en las Naciones Unidas, pero que lo tratemos en el fondo. El fondo no está autorizado. ¿Saben por qué? Porque en las Naciones Unidas cada uno tenemos un voto, pero en el Fondo Monetario no. Entonces, los 11 países que votaron en contra de la propuesta esta para reestructurar deuda en las Naciones Unidas, 11 países de 193 tienen el 5, el 7% de los votos. En el fondo. No, en las Naciones Unidas tiene el 7, digamos, menos del 10% de los votos. 190 países. Son 11 votos. Son 11 votos. Claro. Si vos llevas esos 11 votos al Fondo Monetario, tienen más del 60% de los votos. Con lo cual es imposible. O sea, no lo tratan en las Naciones Unidas y lo vetan en el Fondo Monetario. La exportación comenzaría antes de fin de año. ¿Hay un cálculo sobre cuál es el monto de lo que se exportaría? No, porque eso depende también de otros mercados que tenemos que abastecer y del mercado del consumo local. Nosotros somos uno de los países que consumen más carne del mundo. No nos parece mal, o sea, no nos parece para nada mal. O sea, que sí que es un cálculo de lo que le da a la Argentina es un nuevo mercado para competir. Claro. O sea, no solamente, en vez de tener un mercado, ahora tengo dos mercados, digamos, por decirlo de alguna manera. Siempre diciendo, interno, ¿no? Bueno, claro, siempre, primero el mercado interno. Los argentinos, o sea, acá hay un grupo de gente que cree que los argentinos pueden vivir sin comer y que hay que exportar todo. Nosotros pensamos que no, que de esa manera no vamos a llegar a ningún lado, que mejor que los argentinos comamos, ¿no es cierto? Y después exportemos. Así es. ¿No es cierto? Sí, bueno, me parece que hay gente que dice, no, mejor exportemos y no comamos. Claro. ¿No es cierto? Digo que independientemente del monto que se pueda exportar, por eso ya antes di el monto que era en lo previo antes de que se cerró el mercado, lo que queda expuesto con este fallo es las políticas proteccionistas de los países centrales que desplazan a los países periféricos, a los países de desarrollo. Eso es lo más relevante y central de este fallo. Nadie es más proteccionista que la Unión Europea y Estados Unidos, digamos, de los mercados, digamos, con los cuales comercia la Argentina. Digamos, evidentemente, Estados Unidos tiene políticas que le prohíben exportar algodón a los países más pobres de África. ¿En qué le puede competir un país pequeño de África como Guinea o alguno de esos países al mercado norteamericano? Yo participé de reuniones donde Estados Unidos dijo, no vamos a permitir que ningún país, o sea, le exporte, preferimos, no sé, prestarles plata. No, bueno, pues no se trata de prestarle plata, porque si no dejamos que... O sea, hoy Adelmo Gavi o ayer Adelmo Gavi utilizaba África como una forma de ofender, ¿no es cierto? Dijo, bueno, nos comparan con África, como si fuera África. Lo que hay que entender de África es, primero, las matanzas de los países desarrollados que realizaron cuando eran potencias coloniales, ¿no es cierto? Europa especialmente, en África. Después, o sea, la política de prestar plata, ¿no es cierto?, que hay que devolverla con intereses y no permitirles exportar. Hay una historia que a Alfredo le va a gustar mucho, que hay un presidente de África, de un país productor de cacao, de uno de los cacaos más ricos del mundo, que dijo en la OMC una vez en un discurso, yo voy todos los años a Bélgica, me gusta comprarle bombones a mi esposa. Cada año los bombones son más caros y cada año me pagan menos por el cacao que exporta mi país. Bueno, eso es la política comercial de los países dominantes. Cada vez los bombones cuestan más y cada vez el cacao se vende más barato. Canciller, gracias por haber venido esta noche a Visión 7 Central. Gracias Alfredo. Como siempre, gracias.